Buenos días. ¿Cómo están? ¿Alegres? Gloria al Señor. Fíjense que estaba gozándome la alabanza porque en el día de hoy, como estamos en el tiempo de series, o más bien dicho, temas individuales, tenía 3 temas y no sabía cuál iba a predicar. Y del tema que escogimos hoy, la alabanza estuvo muy conectada y creo que fue una confirmación de lo que vamos a hablar hoy. Así que hoy tenemos un tema que vamos a estar viendo. Es un tema que nos fortalece, nos ayuda, nos hace quitar cargas de nuestras vidas. ¿Cuántos quieren quitar muchas cargas de sus vidas? Yo también. Así que vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios, como siempre, que nos hable y disponer de nuestro corazón para que el Espíritu nos hable y nos enseñe. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Te pedimos por la palabra de esta mañana, Señor, este tema individual que vamos a estar compartiendo. Te pido, Señor, que tu gracia, mi buen Dios, me ayude, me dé sabiduría, Señor, me dé la integridad de corazón necesaria de un pastor, de un maestro de tu palabra, y que todos, Señor, podamos con corazón sencillo, humilde, Señor, sin tener un corazón resistente a tu palabra, más bien resistir la voz del enemigo, de nuestra carne, de los argumentos de este mundo, y que podamos abrir el corazón para recibir tu bendición, que es tu palabra. Háblanos y enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana he titulado esta enseñanza 3 principios que traen alegría. ¿Cuántos quieren alegría? Bueno, 3 principios ¿qué? Que traen alegría. Vamos a leer el Salmo 4, Salmo capítulo 4, versículo 7. Aquí hablando el salmista David. Dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Mosto es vino, ¿verdad? El vino cuando se está procesando. Dice: en paz me acostaré. ¿Cuántos durmieron en paz anoche? Y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Fíjense que el tema de esas palabras como lo son alegría, felicidad, hoy día esas palabras han llegado a ser algo tan superficial, algo tan así como de películas, novelas, cuentos de hada, etc. Pero la Biblia, especialmente en los salmos, que son cánticos, cantos escritos, encontramos esa palabra alegría, felicidad, gozo, regocijo, ¿verdad? Plenitud en el corazón del hombre. Pero desde el día que el ser humano cayó de la gracia de Dios, el día que el pecado entró en el corazón del hombre, desde ese mismo instante el hombre, entiendes, el ser humano, comenzó a buscar la felicidad. Ahora, naturalmente buscamos lo que no tenemos. ¿Están de acuerdo? O sea, el hombre comenzó, desde que el pecado entró, de inmediato el hombre comenzó a buscar muchos medios, vamos a decir, en su propio argumento, pensamiento humano, a encontrar la felicidad y obviamente en las cosas creadas. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué significa esta palabra? Bueno, la felicidad, quiero que noten que la felicidad, la alegría puede ser un momento y la felicidad puede ser el estado del corazón de una persona. O sea, puedes ser una persona feliz, aunque de momento atravieses momentos difíciles, te puedes enojar, pero eres en sentido integral, eres una persona feliz. Pero la alegría puede ser emocional, puede ser momentánea. Ahora, Dios quiere que vivamos alegres, como decía la alabanza. ¿Cuántos días? ¿Cuántos? Así mismo, con esa misma alegría que dijeron, todos los días. Voy a definir la palabra felicidad. La felicidad consiste en un conjunto de elementos que tienen el propósito de mantener el corazón del ser humano en la plenitud de las bendiciones de Dios. Es la felicidad. Y obviamente cuando hablamos de felicidad, a menos que lo contraste, estoy hablando de la felicidad bíblica, la de Dios. La felicidad se caracteriza por la paz, el reposo, el gozo, la alegría, la prosperidad, la abundancia, la seguridad y el amor de Dios. Todo eso compone lo que es la felicidad en Dios. Ahora, podemos resumir la felicidad en los 3 primeros frutos del Espíritu. ¿Cuántos se lo saben? Amor, gozo y paz. Esos 3 tienen mucho que ver con el estado del corazón del cristiano.
Muchos, como por ejemplo la humildad, es una actitud o una acción. La fe puede ser una actitud o una acción. La mansedumbre es una actitud o una acción. El dominio propio es una actitud o una acción. Pero el amor, el gozo y la paz, aunque podemos actuar en esa actitud, usted nota que es algo del corazón. El amor es algo del corazón, el gozo, la paz. El hombre busca la felicidad en el dinero, la busca en acumular posesiones materiales, la trata de conseguir en otra persona, o la busca en la fama o en el poder, y busca y busca y busca. Y esa felicidad que tanto se busca en este mundo, lo único que logra alcanzar es frustración, vacío y aflicción del alma. Yo no sé si usted puede estar de acuerdo conmigo de que usted se ha propuesto alguna meta y ya la logró y se dio cuenta que no era lo que usted pensaba. ¿Y sí me doy a entender o solamente me pasa a mí? Bueno, conocemos a un hombre en la Biblia que experimentó todo tipo de placer y deleite en este mundo. El nombre de ese hombre es, usted lo conoce, Salomón. El rey Salomón, según la Biblia lo describe, escuche, fue escritor, poeta, filósofo, músico, salmista, ingeniero, agricultor, antropólogo, teólogo. Usted póngale el título que usted quiera. Y Salomón casi fue todo. Ahora, ¿alguien llena esos requisitos aquí? ¿No? ¿Algún salmista? ¿Algún antropólogo, verdad? ¿Algún teólogo? Ni el pastor es teólogo, imagínense. Salomón compró esclavos, compró esclavas, fue experto en todas las áreas de la vida, conocía los elementos de la tierra como lo es la madera, el oro, la plata, piedras preciosas, conocía las culturas de otras naciones, era experto en vinos, gastronomía, y en cuanto a placer sexual, Salomón tuvo 300 esposas, las cuales eran princesas, y tuvo 300 mujeres, con las cuales, ¿verdad? También se suma a 1000 mujeres que tuvo este hombre. Y todo esto hizo a Salomón experto en todo tipo de cosas que traen placer, alegría, satisfacción y deleite terrenal. Si hay un experto en probar todo, Salomón fue uno. La Biblia nos narra la vida de Salomón en los Reyes, Proverbios, Eclesiastés y otros libros, y nos habla de que este hombre probó todo. Vamos a leer un texto a continuación, más adelante, que describe un poquito. Yo les animo a que lea el libro de Eclesiastés completo y se va a dar cuenta. Salomón es el autor de 3 de los 66 libros que complementan la Biblia. Salomón escribió el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro llamado Cantar de los Cantares. El libro de Proverbios lo conocemos como el libro de la sabiduría de Dios. El libro de Eclesiastés es el libro de la necedad del hombre. Y el libro de Cantar de los Cantares es un libro que narra el profundo e incondicional amor de Dios por su iglesia. Ahora, el libro de Cantar de los Cantares es un libro con doble referencia porque es Salomón profundamente enamorado de una mujer sunamita, pero en sí la otra referencia es una historia de Cristo y la relación con la iglesia. Efesios nos habla eso en el capítulo 5. Ahora, esta frase que Salomón repite aproximadamente 30 veces en el libro de Eclesiastés, la frase, diga conmigo, debajo del sol. Bueno, esa frase es importante porque esta frase tiene el sentido de la vida del ser humano sin Dios. Y Salomón lo usa como un ejemplo figurativo, ¿verdad? ¿Cómo sería la vida sin Dios? Se refiere a una vida completamente materialista, centrada en lo visible y lo tangible. Es en referencia, esta frase, a alguien que trata de encontrar la felicidad en las cosas creadas y no en el Creador. Eso significa la idea de debajo del sol. Ahora, el apóstol Pablo es quien nos dice en Romanos 1:25, no tienen que buscarlo, permítanme, lo voy a parafrasear. Romanos 1:25, Pablo dice, en vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado en vez de adorar al Dios que las creó, quien merece ser adorado por siempre. Amén. Salomón, hermanos, nos sirve como ejemplo para que no perdamos el tiempo detrás de las cosas que finalmente nos harán repetir las mismas palabras de Salomón. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Yo a veces cuando mi esposa, por ejemplo, o mi suegra cocinan,
y me como el plato de comida y está buenísimo y lo disfruto. Luego comienzo a hacer como un análisis retrospectivo, miro hacia atrás y pienso en el trabajo para conseguir la comida. Pienso en cómo hay que ir al supermercado y todo un día, ¿no?, para ponerla en el carrito, cargar las bolsas arriba, luego cocinarla, ponerla en el refrigerador, luego servirla y en 2 minutos, bueno, yo que como rápido, ¿verdad? En 5 minutos, 10, usted póngale 20. En un segundo, el placer se va. Y otra vez a trabajar, lo mismo. O sea, afanados para un poquito, una gota de placer que no dura. Esa es la vida. Pero vamos a leer Eclesiastés capítulo 12, abra su Biblia allí, en el capítulo 12, verso 1. Vamos a ver aquí un ejemplo. Eclesiastés 2, verso 1. Fíjense lo que dice Salomón. Aquí hablando Salomón dice, dije yo en mi corazón. ¿Sí entiende esa frase? Dije yo en mi corazón. O sea, pensando, está pensando él, ¿verdad? Dice, ven ahora, Salomón hablando con Salomón, te probaré ¿con qué? Con alegría y gozarás de bienes. Ahora, aquí parece en forma de un desafío. Vamos a ver si esto de verdad llena. Es la idea. Ahora, ¿qué sentía Salomón al probar esto? Después de probar lo que acaba de decir, ¿verdad? Dice el texto, mas he aquí, esto también era vanidad. Piensa en la palabra vanidad como vacío. Dice, a la risa dije enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne, agasajar significa darle todo el gusto. Dice, con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad. ¿Qué significa retención de la necedad? Significa que Salomón aquí nunca olvidó que todo esto era necedad. O sea, nunca perdió sus sentidos de su sabiduría que Dios le dio. Todo lo hizo con un propósito de experimentar. Se dio la vida que se dio, pero siempre mantuvo su sabiduría. Cuando dice con retención de la necedad significa entendiendo. O sea, de repente tú compras algo y tú dices, yo sé que esto al rato yo lo voy a poner en una esquina por allá. Pero lo compras, pero lo haces con entendimiento para que no se te vaya al corazón. ¿Sí entienden la idea? Fíjense, dice, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, imagínense el ministerio de alabanza de Salomón, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo, ¿qué? Mi sabiduría. O sea, nunca se le fue la cabeza en el sentido de que se olvidó de todo esto, o sea, lo que produce todo esto. O sea, hice todo esto, pero consciente de que todo en verdad es vanidad. Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad. ¿Y qué más? Y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Por qué dice sin provecho? Porque la idea del texto o del libro de Eclesiastés es el hombre buscando cómo llenar su corazón con las cosas debajo del sol. En la mente de Dios, dentro de su plan y propósito eterno, mis hermanos, para el ser humano, Dios siempre tuvo la idea de que el hombre gozara de la paz, del gozo, la prosperidad, reposo, de la alegría y de la felicidad. O sea, siempre Dios planificó esto. O sea, no es malo buscarlo. El peligro o el pecado es dónde lo estamos buscando. La promesa de la vida eterna incluso es la abundancia de todo esto que queremos. O sea, mucho y eterno. Jesús por eso dijo, yo he venido para darles vida
y vida en abundancia, exactamente. Pero, sin embargo, debemos hacer diferencia entre la felicidad o la alegría terrenal y la felicidad o la alegría espiritual. Hay una diferencia muy grande. Son diferentes, aunque se puede sentir un poquito igual. El ser humano está compuesto por una parte espiritual inmaterial, es la parte de nuestra alma, y la otra parte física material es nuestro cuerpo. Nuestra alma, hemos estudiado, se conecta con nuestro cuerpo físico. O sea, cuando alguien dice tú, ¿cómo estás? ¿Quién eres? No te está preguntando por tu cuerpo físico. Ahora, si te dice ¿cómo estás de salud? Ahí sí. Pero cuando alguien se refiere a ti, le está preguntando a tu alma, ¿cómo estás tú? Entonces, como hemos estudiado, somos espíritu, ¿qué más? Alma y cuerpo. Pero el tú, el yo, es el alma. El cuerpo nada más es un uniforme, una casita, un tabernáculo, dice Pablo, donde nada más habitamos. Entonces, cuando alguien te habla de lo material, cuando decimos materialista, no solamente es dinero, aunque sí lo incluye, sino todo lo que tiene que ver o todo lo que elimina y borra lo espiritual o lo ignora. Bueno, existe una felicidad que solo puede venir de Dios. Hay un tipo de felicidad que viene de Dios, pero hay otra felicidad que viene del mundo y el cristiano tiene que identificar esa diferencia. El apóstol Santiago, es un texto que a lo mejor usted lo ha leído y no lo ha entendido. Santiago 4:9, se lo voy a leer también, dice, afligíos, ¿ha leído ese texto? Y lamentad y llorad. Ahora, todas las palabras ahí están en imperativo, significa, es un mandamiento. Y usted dice, ¿por qué Dios nos está mandando a afligirnos, lamentarnos y llorar? Van a entender. Dice, vuestra risa, vuestra alegría del mundo, vuestra prosperidad o vamos a decir felicidad del mundo, se convierte en lloro. Y vuestro gozo en tristeza. Luego dice, humillaos delante de el Señor y Él os exaltará. Ahora, aquí si usted nota, Santiago nos está mandando, porque el contexto dice, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, Santiago se está enfocando en que alguien, cristiano, claro, está haciendo del mundo su fuente de alegría, su fuente de paz, su fuente de gozo, etcétera, etcétera. Entonces, dice Santiago, quítense de todo eso y permitan que su gozo, alegría, paz, felicidad venga de Dios. Fíjense, Santiago nos manda a que cambiemos la alegría insaciable que el mundo da por la alegría saciable que solo viene de Dios. Esa es la idea. Por eso dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esta frase exaltará tiene el sentido de llenar nuestro corazón de alegría. Noten que hace años di un principio, dando una clase del instituto de vaciar, limpiar y llenar. Nos vaciamos de las cosas del mundo, nos limpiamos por la palabra y nos llenamos del Espíritu. Nos llenamos de su palabra. Y muchos cristianos pues no se vacían de las cosas del mundo y hay una mezcla. Son cristianos, pero también son mundanos. ¿Y usted diría, es posible, pastor? Pues sí. O sea, podemos leer la Biblia y estudiar y orar y ayunar y al rato ver una película pornográfica como si no pasó nada. ¿Sí entienden lo que quiero decir, verdad? Dice, pastor, yo pensé que el tema era de alegría. La famosa frase de Juan que usted conoce, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí han leído esa parte de Juan? Para que ustedes estén completos en Dios. Primera de Juan 2:16, miren lo que dice. Primera de Juan 2:16. Voy a leer la versión de la Biblia nueva, Biblia viva, es una versión un poquito más sencilla. Fíjense lo que dice Juan, dice, porque nada de lo que hay en el mundo, ¿cuánto? Nada. Las pasiones sexuales, el deseo de poseer todo lo que agrada y el orgullo de poseer riquezas proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo se está acabando y con él todos sus malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que vive para Cristo, hermanos, es preservado eternamente. El mundo nos puede dar una felicidad química. ¿Sí sabe lo que es eso? Bueno, permítame explicar. ¿Qué es una felicidad química? Dice, ya el pastor se metió en otra línea ya. Miren, existen 4 hormonas claves para nuestro estado anímico. Y se llaman dopamina, oxitocina, serotonina y endorfina. Bueno, estas producen lo que conocemos como la química de la felicidad. Increíble, ¿no? Está interesante.
Ahora, ¿quieres saber cómo obtener la felicidad química? ¿Alguien quiere saber? Sexo, pastillas, drogas, alcohol, entretenimiento, comprar, acumular, todo lo material y terrenal te da una felicidad química. Miren, entienda que hoy día las megas empresas están estudiando de manera neurológica nuestros pensamientos, actitudes, comportamientos. Están estudiando cómo reaccionamos a un producto. Y hoy en día somos adictos a la dopamina y ni lo sabemos. La dopamina es un líquido en nuestro neurotransmisor que se dispara cuando estamos haciendo algo que al cuerpo le agrada. Cuando un niño, por ejemplo, hace su tarea, el papá le dice, bien hecho, hay unas gotitas de dopamina y todo su ser se siente bien. Y eso está bien porque por eso lo puso Dios ahí. Pero hay veces que, por ejemplo, la cocaína te da un chorro de dopamina. ¿Sabe qué da cómo se diría? Un rush, así como un chorro grande de dopamina que trae mucho placer. El adulterio. Y eso es algo que muchos no saben. El adulterio es mucho más placentero en la carne que la relación íntima con tu esposa. Pero ya es otro tema. Muchos no saben eso. La felicidad del mundo, hermanos, se alcanza por medio de cosas materiales y logros terrenales. Es una felicidad dependiente de químicos o de cosas materiales que duran un segundo. Creo que todos sabemos que todo lo que el mundo tiene y produce un minuto de gozo, para volver a tener ese gozo, tenemos que volver a hacer lo mismo o más. Por eso yo una vez les explicaba que hay un pensamiento griego bueno, no quiero usar la palabra para no confundirlos, pero los griegos analizaron que para uno poder, si alguien usa una droga y le dio un 2% de placer, para volver a tener ese 2% de placer tiene que usar el doble de lo que usó. Imagínense a dónde lleva eso. Cada vez que alguien ve pornografía y tuvo un placer, para volver a sentir eso, tiene que ver algo más drástico, más profundo, más gráfico, más... No sé si me entienden. Y eso es destructivo, ese tipo de felicidad. ¿El pecado trae felicidad, sí o no? Sí. Un tipo de felicidad, el del mundo, claro. Si no, nadie lo hiciera, nadie lo practicaría voluntariamente. La felicidad química o del mundo o terrenal es una felicidad centrada en el egoísmo, porque solo se enfoca en el placer propio y usa a su prójimo como un medio de consumo. Y usted más o menos se está dando cuenta de lo peligroso de esto. Los griegos le llamaban a esto hedonismo, es decir, vivir únicamente con un solo propósito y es buscar el deleite pasajero y el placer temporal. Eso se llama hedonismo, una práctica de buscar nada más el placer. Bueno, ¿usted sabe que el sacrificio, el dolor es parte del amor? ¿Sí sabía eso? ¿O no sabía? El amor es sufrido, ¿verdad? Entonces, una persona que solo vive para sentirse bien, pasarla bien, entretenerse, y no entiende que el dolor es parte de la vida, pues obviamente va a ser una persona hedonista, una persona que nada más busca su alegría en las cosas de este mundo. Y el peligro, hermanos, de buscar nuestra alegría, felicidad, gozo en las cosas del mundo es que es tan fácil y tan rápido que nos hace volver otra vez, y es eso lo que nos lleva a una posible adicción. La felicidad, la alegría y el gozo de Dios, hermanos, nos conlleva finalmente a una regeneración del alma. Pero la felicidad y alegría y el gozo del mundo conlleva al deterioro y muchas veces al hacernos adictos y esclavos de sus ofertas conlleva destrucción en el nombre de la felicidad. ¿Se acuerdan de Asaf cuando miraba por la ventana y veía que estos hombres eran felices? Yo lo veo bien, o sea, están contentos, felices, robustos, pero su final era el infierno. Dice, hasta que entrando en la presencia de Dios entendí el fin de ellos. ¿Dónde termina ese tipo de personas? Fíjense, la palabra hebrea shalom, usted conoce esa palabra porque estamos en Nueva York, hay mucho shalom aquí, ¿verdad? Mucho saludo judío. Esta palabra shalom fue traducida al griego, el cual es eirene, y significa la paz de Dios, ¿verdad? Eso significa paz de Dios. Y en su traducción original tiene varios sentidos. En su traducción original nosotros decimos paz y pensamos que es tranquilo, ¿verdad? Todo bien, no hay guerra. La paz de Dios produce dos efectos en el corazón del creyente. ¿Cuántos efectos? Dos. Uno de esos efectos es ausencia y el otro es presencia. Explico.
El primer efecto es ausencia de miedo, de incertidumbre y de inseguridad. Usted nota que la paz del mundo no da eso. La paz del mundo es, ¿dónde estás? Ay, en un resort. Ay, estoy en paz aquí. ¿Qué va a pasar cuando vuelvas a tu trabajo el lunes? ¿Cómo te vas a hacer? ¿Vas a traer el resort contigo? No, no puedes. Entonces necesitamos una paz que podamos disfrutar en un resort, pero también en medio de las pruebas, que nunca se vaya. Entonces la paz de Dios, el shalom o la irene de Dios, que es la paz, es ausencia de miedo, incertidumbre e inseguridad. ¿Se acuerdan de Esteban? En paz, lo estaban apedreando y ahí tranquilito, ¿no? Pero luego también la paz trae una presencia. ¿Presencia de qué? De certeza, seguridad y felicidad. En resumen, la paz de Dios se conoce como la prosperidad, la felicidad, la plenitud del corazón del creyente, la alegría del cristiano. Y esta paz es completamente diferente a la paz del mundo. En Juan 14:27, Jesús le dijo a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Dice, yo no os la doy como el mundo la da. Y luego le dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Bueno, en referencia le estaba diciendo, les voy a dejar mi Espíritu Santo, mi Espíritu de paz. Y Él estará con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días. La falta de la paz de Dios, hermanos, trae turbación y miedo al corazón. Hoy día la gente está tomando pastillas por ataques de pánico. Miedo por todo lo que pasa en este mundo, hermanos. Y Dios nos da una paz gratis, eterna y que permanece para poder enfrentar todo lo que enfrentamos o todo lo que se viene en este mundo. Jesús nos dice que hay un tipo de paz en el mundo diferente, hermanos, a la que Dios da. Por eso dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Es muy diferente. Y el cristiano tiene que entender esto porque si dejamos la paz en el análisis del sentimiento se parece, porque cuando estamos en paz, terrenalmente hablando, se siente tranquilo, bien, pero esa paz no te alcanza para enfrentar las pruebas. Por eso cuando a Jesús lo insultaban, lo escupían, no, si eres profeta, ¿verdad? Y le golpeaban la cara, ¿usted no cree que tenía paz en su corazón? Claro, siempre, nunca se fue la paz. La frase que Salomón repite en Eclesiastés, debajo del sol, nos habla de todas las cosas que sí que existen en este mundo, las cosas creadas. Y no tienen estas cosas la capacidad de llenar o saciar el corazón del ser humano. Es el mismo Salomón quien escribe en Proverbios 27:20, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, la muerte, la tumba y la codicia humana nunca se dan por satisfechos. Aquí la analogía del texto de Proverbios de Salomón es hablando en sí del corazón. Si usted mira el texto más a fondo, se va a dar cuenta que Salomón describe el corazón como algo infinito, eterno. Es decir, algo que no tiene límites de espacio ni límites de tiempo. ¿Sí sabía usted que el corazón del ser humano es eterno, aunque vaya al cielo o al infierno? ¿Sí sabía eso? Y que es, hay una palabra en inglés que es bottomless, no tiene fondo, es como el abismo. Tú le echas y no llena. Entonces, si el corazón del ser humano es eterno, es infinito, ¿qué necesita para que se llene? Algo eterno e infinito. No sé si lo conectan. Por eso es que la gente hoy está tan insaciable, porque mientras más cosas materiales le pone el corazón, más frustración y aflicción de espíritu tienes. Eso es increíble. Ahora, no estoy diciendo, para no confundir, que tener mucho automáticamente produce eso. No. Lo que produce la aflicción es poner la esperanza que debemos de poner en Dios en esas cosas. Porque no es pecado si tienes 100 pares de zapatos o tienes un par de zapatos. Cada quien sabe, ¿verdad?, hasta donde Dios le permite. Pero antes de entrar de lleno en los 3 principios que traen alegría, algunos dirían, sí, por favor, pastor, ya. Permítame hacer una pregunta. Estoy creando una base para lo que vamos a estudiar como prácticas o principios que traen alegría. Pregunta, ¿qué sucede? Hágase esa pregunta. ¿Qué sucede cuando carecemos de la felicidad y la alegría que viene de Dios? O sea, ¿qué pasa en el ser humano? ¿Qué le sucede al ser humano cuando no tiene la alegría, el gozo, el regocijo, la felicidad que solo viene de Dios? Bueno, ya pudimos ver que el mundo proyecta una felicidad superficial que solo se logra por medio de las cosas materiales de este mundo.
La felicidad bíblica de Dios es completamente diferente. Ahora, cuando yo digo, si nos falta la felicidad, el gozo, la alegría de Dios, piénselo como si le estoy preguntando qué pasa si no tiene usted oxígeno. Y obviamente, ¿qué sucede? Pues nos ahogamos. Y así mismo el alma se ahoga, mis hermanos. Y cuando alguien se está ahogando en el agua, un ejemplo más visible, ¿cómo actúa? Alguien que se está ahogando, ¿qué hace? Pues patalea, brinca, mueve las manos, o sea, trata de hacer algo para sobrevivir. Lo mismo lo hace el alma de una manera diferente. Cuando el alma no tiene el amor, el gozo, la paz, la alegría de Dios, pues lo va a buscar en otras cosas. No se va a quedar así, pues no tengo el amor de Dios, me quedo tranquilo. No, hermanos. El alma fue diseñada, creada para estar plena y llena de Dios. Y cuando le falta eso, busca y busca y busca y busca y busca, hermanos. El salmista David, padre de Salomón, dijo en el Salmo 4, verso 7, es el texto que leímos al principio, pero permítame leerlo en la versión Dios habla hoy. Noten lo que dice el papá de Salomón. Le dice a Dios en un canto de oración, dice: tú, Señor Dios, has puesto en mi corazón más alegría que quienes tienen trigo y vino en abundancia. Aquí le está diciendo, hay gente que tiene muchas cosas materiales, ricos, les sobra todo. Pero a mí, dice David, me has dado alegría más que a ellos. ¿Usted cree que alguien pobrecito que vive en una montaña, en un campo, en una loma, con una casa así de esas que usted sabe que dice, no, con un estornudo se va? Y sale ahí el viejito y se agarra de esa puerta, ¿verdad? Casi agarrándola, sosteniéndola, que no se vaya a caer. Y la mano aquí, el burriquito le dice buenos días, sin camisa, sin los pies así cuarteados, porque son gente que trabajan en campo, pero lleno del Espíritu Santo. ¿Usted cree que tiene alegría en su corazón? Claro que sí. Como también un multimillonario cristiano, humilde de corazón, que tiene muchas cosas, igual sale en su mansión, saca su café, su periódico, o su Biblia, mejor dicho, ¿verdad? Más cristiano, y lleno del Espíritu Santo, ¿está lleno de alegría y gozo? Igual. Esto no es cuestión de ser pobres o ricos, es cuestión del corazón. Y el corazón, hermanos, ni lo llena el vacío del mundo, ni lo llena la llenura del mundo, valga la redundancia. Dice, tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes tienen trigo y vino en abundancia. Dice, yo me acuesto tranquilo. ¿Cuántos duermen tranquilo? Bueno, hay gente que tiene mucho dinero y gente que no tiene nada y están afanados. Eso es algo irónico, ¿no? Dice David, y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. El afán por no tener son los pobres. El afán por acumular son los ricos. Y ambos pierden el sueño. Fíjense, afanados por tener, por los pobres. Y afanados por acumular, los ricos. Y los dos pierden el sueño. Cuando Jesús confronta al joven rico, los discípulos no dijeron, bueno, pobre del hombre rico, ¿verdad? No, se enojaron. Dijeron, ¿quién va a poder ser salvo? ¿Verdad? Porque ellos querían ser ricos también. Y el Señor le dijo, de cierto os digo, ¿verdad? Que si ustedes no ponen su confianza completa en Dios y la quitan de las riquezas, nadie puede entrar en el reino de los cielos. Tú me das alegría, dice David, tú Dios me das alegría, tú me das confianza, tú me das paz. Qué bueno que David especifica, ¿no? Que es Dios quien da eso. La palabra alegría en la Biblia es la misma palabra que usted luego va a ver como por ejemplo regocijo, gozo, felicidad. Y sencillamente significa estar bien. Habla del bienestar del alma. Dígale que está a su lado, ¿estás bien? Y el que está al otro lado también, ¿estás bien? Y esta pregunta dice, ¿alguien está alegre? ¿Qué dice la Biblia? Cante alabanza. Bueno, posiblemente los que no cantaron, bueno, ya ahí lo dejo. Salomón tiene otra frase que usa varias veces en el libro de Eclesiastés y es la frase muy popular, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Ahora, aquí es donde el tema es muy personal porque a veces la felicidad en Dios para muchos cristianos va a depender de que vivas una vida sencilla, contento con lo que tienes, lo que dice 1 Timoteo 6. Algunos Dios los va a mantener hasta que Él venga con lo suficiente. Y por eso es que un cristiano no es malo anhelar riquezas, lo que es malo es dar la vida por eso.
Si tú dices, quiero prosperar, inténtalo, pero si Dios no te da prosperidad, no importa lo que hagas. Por eso es que lo que hacemos es lo que debemos hacer y confiamos en Dios. Si Dios me prospera, a mí, por ejemplo, pues ya es Él, pero yo no ando buscando prosperidad. Yo lo que quiero es quedar bien como pastor delante del Señor. Ya lo que venga es extra para mí. Pero cada quien es diferente. O sea, algunos de ustedes, Dios les va a decir, quítate todo eso. O sea, todo lo que tienes, materialmente hablando, lo tienes en el corazón. Sácalo de ahí y ponlo a un lado. Cuando yo conocí al Señor, ese es un ejemplo de mi caso, no estoy diciendo que es la regla. Pero cuando conocí al Señor, yo tenía 14 relojes. Y bueno, a mí me gustan los relojes, me encantan, ¿verdad? Yo recuerdo que en mi primera conversión, cuando me convertí al principio, como que si hay otra, ¿verdad? Yo recuerdo que a mí, y lo uso como ejemplo nada más, a mí el Señor me dijo, regálalos, todos, y sin problema lo hice. Y eso me ayudó porque dije, bueno, no estoy apegado a eso, bueno, después de ser cristiano. Y a veces Dios va a hacer eso contigo, porque a veces estás aferrado. Por eso cuando le da Isaac a Abraham, le dice, dámelo. Porque Abraham pensaba que Isaac era su meta cumplida, su logro, ¿verdad?, de vida, y no, era Dios. Y luego le dice, dame Isaac. Y a veces te va a pedir ese Isaac que te está haciendo daño. Pero hay que ser espiritual porque no te lo va a decir un texto bíblico. Dios te lo va a pedir a ti en lo personal. Ríndelo, regálalo, no sé, ¿verdad? Pero a veces algunos cristianos, para que entre esa alegría, ese gozo, esa paz, algunos van a tener que desprenderse. Y bueno, otros, Dios va a permitir que tengas prosperidad, que te vaya bien, pero ya porque Dios ha visto que eso no está en tu corazón. No sé si me doy a entender. La palabra todo es vanidad y aflicción de espíritu. Esta palabra vanidad, escuche, tiene el sentido, la idea de alguien que corre detrás de burbujas de jabón, corre y corre por atrapar esa burbuja con la esperanza de encontrar la paz y la felicidad, y finalmente cuando logra tocar la burbuja con la punta del dedo, ¿qué sucede? Así mismo, exactamente, hágale. Parecen como mensajes de texto, ¿verdad? Se desvanece la burbuja y de inmediato llega el dolor de la desilusión. Precisamente esto es lo que produce la aflicción. O sea, nos apegamos tanto a algo material, puede ser dinero, una casa, un terreno, tu título académico, no sé. Y nada de eso es malo en sí, pero nosotros lo convertimos en un Dios. Y eso nos tiene vacíos, perdemos el sueño, nos peleamos con la familia por propiedades, quién sabe. Y somos cristianos. La aflicción de espíritu, hermanos, al saber que lo que tanto anhelábamos estaba vacío, por eso que por lo tanto que nos sacrificamos, nos damos cuenta que al abrir la caja de regalo estaba vacía. Bueno, una gota de agua, permítame decirle esta frase, una gota de agua de la mano de Dios sacia más que el agua del catarata del Niágara o de la catarata del Niágara, que derrama aproximadamente 800,000 galones de agua por segundo. Una gota de agua de Dios es más que 800,000 galones de agua que derrama la catarata del Niágara. Hace unas semanas estuvimos en Canadá, Pablo me corrige, yo digo Canadá. Aquí es en inglés que hablamos el español, ¿verdad? Así que si alguien le dice, ¿sabe inglés? Claro, todos los días lo hablo. Y cuando llegamos a ese lugar, sinceramente yo no soy alguien así como que todo me impacta. Hay gente que todo es wow, oh wow, así, yo no soy así. Pero hay cosas que sí se queda uno con la boca abierta. Y cuando nos montamos en el botecito que nos da como el tours, cuando yo estuve, o sea, llegamos y se ve la catarata que está del lado de Buffalo, que pertenece a Nueva York. Y llegando así al área, uno lo ve de frente y dice, wow, y uno se queda impresionado. Y cuando yo hice así, que miré a la derecha, que vi la de Canadá, la del Niágara, o sea, no me salieron palabras. Y luego cuando estábamos en el bote, bueno, en el barquito, algunos botes la cárcel, el barquito, nos metieron preso, ¿verdad? En el barquito, y estábamos ahí, hermanos, yo miraba toda esa agua y lo único que pude hacer fue llorar y adorar a Dios. Recuerdo que miré a mi izquierda buscando a mi esposa como para que venga y abrazarla y cantarle al Señor, y ella estaba adorando al Señor también, canté, no, la voy a dejar tranquila. Lo único que pude hacer fue decir, wow.
Y yo sentí como que el Señor me dijo, es una lágrima mía. O sea, no es referencia a que está triste, aunque puede estar triste, pero en ese momento como que me dejó saber, así de grande soy. Eso es como una lágrima mía. Y yo veía toda esa agua ahí frente a mí, impresionantísimo, hermanos. Increíble de ver las grandezas de Dios. Todo eso acumula información para que cuando le adoremos pensemos en esas grandezas. Porque los salmos están llenos de evidencias de la creación para que digamos cuán grande es Dios. ¿Sí o no? La palabra vanidad en la Biblia significa algo transitorio, sin propósito, temporal, pasajero, algo que produce insatisfacción y desilusión en el momento de obtenerlo. Eso significa vanidad. Eclesiastés 5, versículo 18, miren lo que dice. Ay, se me perdió el agua. El agua es vanidad. Eclesiastés capítulo 5, verso 18. Dice Salomón, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. O sea, disfruta lo que Dios te ha dado, disfrútalo. Dice, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. O sea, terrenalmente hablando, eso es lo único que nos llevamos, disfrutar lo que tenemos aquí, no nos los llevamos al cielo. Dice el 19, asimismo, a todo hombre, también mujer, a quien Dios da riquezas y bienes. ¿Quién da riquezas y bienes? Dios, noten lo que dice, y le da también facultad, que significa la capacidad para obtener los bienes. La gente dice, mi dinero me lo gano yo. Sí, yo sé, es cierto, pero Dios te da la inteligencia, Dios te da la fuerza, Dios te pone en los clientes claves. Si, por ejemplo, eres cristiano y dices, Señor, ese trabajo yo lo necesito, y Dios te pone en el camino donde está la provisión, ¿verdad? Como dice un dicho, no sé si es dominicano, dice, Señor, no me des mucho, solo dime dónde hay. Dice, nos da bienes, riquezas, y le da también facultad para que comas de ellas y tomes su parte, y goces de su trabajo. Esto es un regalo de Dios. Dice, porque no se acordará mucho de los días de su vida. O sea, no va a pensar en lo negativo por disfrutar bien la vida. Dice, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Yo pensé que el dinero llenaba. ¿Notan que Dios no está en contra de que tengamos cosas? No, o sea, Él nos da para que las disfrutemos. Sin embargo, tú compras una casa y en esa casa, pues como cristiano dice, Señor, yo sé que tú me la diste. Me la gané honradamente, la tengo, gloria a Dios. Y en esa casa que es tuya ahora, Dios te puede llenar el corazón de alegría, no la casa. Si vives en un departamento pequeñito donde desde tu cuarto, si extiendes tu pie, cae en el baño de tan pequeño que es, Dios te llena el corazón de alegría ahí. Si tienes carro, Dios te llena el corazón de alegría. Si andas en el tren, en el autobús, en burrito, en bicicleta, Dios te puede llenar el corazón de alegría con lo que tengas. Porque yo no lo digo en jactancia, pero se lo he dicho a mi esposa y lo he compartido. O sea, yo me siento pleno en el Señor. O sea, yo no me siento como que me falta nada. Y yo no tengo ni un 0.1% de lo que tiene Bill Gates o algún multibillonario. Pero les aseguro que no tienen el gozo que yo tengo, que no se puede comprar. La tranquilidad que yo tengo de que si me roban mi tarjeta de crédito se llevaron $15. Por ejemplo. Dice, pues Dios le llenará el corazón. Ese es mi anhelo, que sea el gozo que Dios da. Podemos, hermanos, disfrutar de las cosas materiales que Dios nos da mientras estemos aquí, pero siempre sabiendo que las cosas materiales obviamente son solo para disfrutarlas, solamente, no para hacer de ello nuestro todo al punto de olvidarnos por completo de Dios. Yo les decía hace unas semanas atrás que no es malo, la iglesia se ve media vacía porque estamos en tiempos de verano, la gente toma ese tiempo para salir y yo lo veo bien, o sea, está bien que salgan. Pero en ese tema de salir de vacaciones, por eso es importante congregarnos siempre cuando podemos, porque cuando tenemos que salir de vacaciones, pues se justifica. Pero si nunca venimos y encima de eso nos vamos de vacaciones, está mal, no sé si me doy a entender.
Y esto a cristianos. O sea, Dios nos dice que debemos de congregarnos. Y por eso es que hay que aprovechar el tiempo, porque cuando entonces queramos salir, pues vamos a salir bien y vamos a andar con la bendición, la felicidad y la alegría que el Señor da en ese viaje, en esas vacaciones, resort, donde quiera que vayas, aunque vayas al parque aquí a la vuelta de la esquina. Pero hay que hacerlo bien para que Dios siempre esté en medio de todos. Hay momentos donde salimos de vacaciones, que dicho sea de paso, hace rato que no tenemos vacaciones, pero si vamos a un congreso, conferencia, nos quedamos unos 2-3 días. Y yo he visto que vamos a un restaurante a comer y siempre hay una oportunidad para el evangelio. Si vamos a una tienda, si vamos a un estacionamiento, a un Starbucks, donde sea, siempre hay una puerta abierta para hablar del Señor, o por lo menos para reflejar la luz de Cristo. Siempre, mis hermanos. Hay veces que estamos así juntos y el mesero se porta mal, así como un poco arrogante, y entre nosotros decimos, ¿sabes qué? Le vamos a dar una buena propina, a pesar de. Y el Señor le siembra en su corazón, porque nos va a escuchar hablando de la Biblia. Van a ver cuando oremos por la comida, ¿sí o no? Estábamos en el Cebollín aquí y luego la mesera venía a traer algo y yo vi que se paró a mitad de camino porque estábamos orando. Entonces ya en ese momento que nos ven orando, todo lo que sale de mi boca, mi comportamiento, si pago, si me quejo, si le hablo mal, todo va a estar anotado en la lista del testimonio. Porque luego le vas a decir, te invito a mi iglesia, o Cristo te amo, qué sé yo. Y vas a acumular puntos ahí, amén. Hay una gran diferencia entre encontrar la felicidad en Dios y disfrutar las cosas que Él nos da, que buscar la felicidad en las cosas y olvidarnos de Dios. Es muy diferente. Cuando abandonamos a Dios, mis hermanos, aún las cosas que poseemos no las podemos disfrutar. Por eso es que hay cristianos que no entienden esto. O sea, Dios te da $1 con gozo y se siente como 1,000,000. Pero si tienes 1,000,000 sin Dios, es como si tienes $1. Ya estoy aquí, ¿verdad? Estoy como dando décimas aquí. ¿Sabe lo que es una décima, verdad? Es como una poesía así folclórica, no sé cómo se le llamaría, pero Jeremías 2:13, no tienen que buscarlo, se lo voy a parafrasear, dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, catarata del Niágara, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, usted hágase la idea, Dios te dice, ¿sabes qué? Yo voy a ser tu fuente de agua viva. O tú puedes buscar el agua en el pozo y llenar tu cisterna, que cuando vayas al mediodía, cuando esté ese sol encendido o a las 5 de la mañana, caminarás 15 kilómetros y vas a venir con el agua en la cabeza y cuando la eches, se evapora porque la que le habías echado se vació. Y siempre tu cisterna vacía, tu corazón. ¿Sí entienden la analogía? Buscar la felicidad de la vida en las cosas del mundo, hermanos, es vanidad y resultará en aflicción de nuestra alma. ¿No se ha preguntado usted por qué si hoy tenemos más conocimiento y más posesiones materiales, la gente está más vacía, más deprimida, más en ataques de pánico, más con pensamientos de suicidio? O sea, en la semana que pasó escuché cristianos, más de uno, hablando esa palabra suicidio, pensamientos de suicidio, y tú dices, o sea, no, esto no debe ni pasar por nuestra mente, pero la pregunta es, ¿qué hemos hecho al punto de pensar en algo así? Después de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Miren, un estudio dice, hablando de las tasas de ansiedad y depresión en los Estados Unidos, los adultos se sienten cada vez más ansiosos. En 2024, el 43% de los adultos dicen que se sienten más ansiosos que el año anterior, frente al 37% en el 2023 y el 32% del 2022. Los adultos están particularmente ansiosos por los acontecimientos actuales. ¿Y cómo usted se da cuenta de los acontecimientos actuales? YouTube mayormente, metido ahí. 70% dice que les pasa eso, especialmente la economía. El 77% de los adultos están ansiosos, depresivos por el dinero. Las elecciones estadounidenses de este año tienen el 73% lleno de ansiedad. Y también gente llena de terror, de temor, de ataques de pánico por la violencia armada en las calles, 69%. Cuando se le pregunta acerca de una lista de factores del estilo de vida, del potencial que afecta a la salud mental, los adultos comúnmente dicen que el estrés, el 53%, el sueño,
tiene un mayor impacto en la salud mental. Los adultos más jóvenes, de 18 a 34, tienen más posibilidad que los adultos mayores de 50. Es decir, por la conexión en las redes sociales, dice que el impacto de la salud mental les afecta aún más a los jóvenes de 18 a 35. Todo, de alguna manera, mis hermanos, todos buscamos la felicidad, ¿sí o no? Todos estamos buscando la paz, el gozo, trabajamos para eso, vivimos para eso. Pero en el intento de encontrarla en las cosas de este mundo, nos encontramos con un bombardeo de propaganda que vienen con un comercial feliz. De repente una pastilla, ¿verdad?, que es droga, te sale una mujer en un caballo blanco, con el pelo largo, más largo que el del caballo, y se ve como un paraíso, y tú dices, wow, se ve todo bien. Luego al final, esta pastilla, ¿verdad?, te ayuda para no sé qué. No puedes dormir, pero luego te presentan a alguien roncando casi, ¿verdad? Y todo es una propaganda para inyectarnos, darnos medicamentos y quién sabe cuánta cosa. Usted mire la propaganda de hoy cómo es. Si no es un chiste, para que no pensemos en lo fatalista, yo les he comentado que los seguros de carro utilizan la comedia, los chistes en los anuncios, porque usted sabe que un seguro de carro, un anuncio de eso es fatalista, porque está hablando de accidente. Y ellos hacen el comercial con chistes. ¿Ahora usted conoce algún anuncio de carros, de seguro de carros, que no sea chistoso? Casi todos. Entonces, hay una propaganda, hermanos, que nos envía todo el día, nos bombardea con mensajes de busca la felicidad, de encuentra el gozo aquí, la paz allí, el entretenimiento. Y desafortunadamente lo único que nos encontramos es con una anestesia del alma que dura un segundo y tenemos que volver. Es cierto, hermanos, que la Biblia nos habla de negarnos, enfrentar las pruebas y todo eso, pero la Biblia también está llena del gozo, la paz, la alegría, la felicidad en el Señor. La Biblia está llena de un mensaje, hermanos, de vida en abundancia. ¿Sí sabía eso? Es cierto que pasamos por situaciones, pero un cristiano que toda su vida no salga de una, hay que cuestionar eso. O sea, no es posible. Toda su vida no puede estar en una prueba que no puede salir de ella. Algo está haciendo que se está metiendo en cosas más allá de lo que Dios le está pidiendo. A veces pueden ser préstamos, tarjetas de crédito, a veces se meten en líos que luego no duermen. Y usted sabe que la deuda, hermanos, eso es, hermanos, es mejor comer pan vacío sin deuda que comer filete debiendo. Es una forma de cómo Dios nos hace libre. Vamos a ver los 3 principios que traen alegría. Finalmente, pastor, tienen cara de tristeza. Pero miren, obviamente la palabra, como siempre he dicho, pues confronta dónde estamos mal para corregir, ¿no? El primer principio que nos trae alegría al corazón, regocijo, llenura, paz, es diga conmigo, generosidad. Ahora piense por un segundo, ¿cómo es que dar generosamente me trae a mí? Porque este mundo proyecta algo diferente. No, tener más, eso sí te da alegría y felicidad. Bueno, Hechos 20:35 dice Pablo, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Dice, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Quién es más bienaventurado? Bueno, es más bienaventurado dar que recibir. Bueno, esos son principios del reino que van en contra del pensamiento de este mundo, hermanos. La generosidad, hermanos, es una característica de un cristiano que se parece a su Cristo. Cristo, todo lo que hizo cuando vino a esa tierra fue pedir o dar. ¿Usted cree que todo lo que hizo fue dar? Todo, mis hermanos. Poniendo a un lado lo más importante, dio su vida. Todo lo que Jesús hacía era pensando en el otro. Eso habla de generosidad, servicio y otros puntos que vamos a ver. La mente terrenal escucha la frase, recibir es mejor que dar. Pero la Biblia dice, dar es mejor que recibir. Esta frase de Pablo, tomada de Jesús, parece ser una estrategia de boxeador, ¿sí o no? Es mejor dar que recibir. Pero no, mis hermanos, Pablo nos está dando un principio que tiene beneficios bilaterales. ¿Por qué? Porque un corazón cristiano que es generoso
siempre tiene al Señor derramando sus bendiciones, pero también está fluyendo, es un canal de bendición. Y usted sabe que dinero acumulado o cosas, ¿verdad?, cuando hay necesidad, pues obviamente no glorifica a Dios, no bendice al prójimo que tiene necesidad, y nos llenamos de idolatría, el cual es la avaricia. Ahora, ¿qué es mejor, dar o recibir? Bueno, usted nota que esta frase, si usted la analiza bien, tiene como un doble significado. Porque si dices, es mejor dar, significa que al dar alguien recibe. Significa que alguien no está deteniendo el fluir de las bendiciones de Dios. Por eso dice, es mejor, porque muchos le alcanza. Si tú le das una ofrenda a un padre que perdió su trabajo y tiene 3 hijos, ¿cuántos fueron bendecidos? ¿Cuántos? 5. Tú, porque Dios te dio, el padre que recibió y los hijos que recibieron. Y luego eso decora el evangelio, ¿sí o no? Creo que no. Colosenses 3:5 dice, están muy concentrados, ¿verdad? Dice Colosenses 3:5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Dice, fornicación. Aquí van a ver que todo esto es buscando placer y deleite. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos, y avaricia, que es idolatría. La avaricia es lo contrario a ¿qué? A la generosidad. El mismo Pablo nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La generosidad, hermanos, es una de las características de un cristiano que vive como Cristo. Ser generoso mata la idolatría. Mata la idolatría, ¿por qué? Porque una persona avariciosa, pues obviamente no puede estar llena del amor de Dios, porque no está siendo canal de bendición para otros. La doctrina de este mundo es acumular, comprar, tener, amontonar lo que más podamos. El mundo nos pone la mirada en las cosas de esta tierra, las cosas debajo del sol, haciéndonos olvidar que todo es pasajero y temporal. 1 Timoteo 6, verso 17, aquí Pablo instruye al pastor Timoteo y le dice a los ricos de este siglo, ¿cuántos ricos hay aquí? Bueno, todos somos ricos aquí. Si tiene más de un par de zapatos, usted pertenece a la lista de ricos. Sí, pensamos aquí, no, eso es Bill Gates, ¿verdad? Elon Musk, toda esa gente. Dice, manda a que no sean altivos. Usted sabe que para muchos el tener los hace ser altivos, arrogantes. El dinero en manos de un corazón torcido, pues lo hace ser así. Dice, ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hoy las tienes, mañana quién sabe. Sino que pongan su esperanza en el Dios vivo. Dice, que nos da todas las cosas en abundancia para que las... Dios es tan sabio, hermanos, yo lo he visto, que muchas veces te da algo muy humanamente pequeño, que parece insignificante, pero en tu corazón te da el gozo como si es algo gigante, grande y abundante, y lo disfrutas mucho. A otros que le da mucho en cantidad, pues a lo mejor le da el mismo gozo que al que le dio poco, porque Dios le puede dar 1 o 1 millón a otro y a los dos lo puede llenar de alegría en su corazón. Y a veces no entendemos esto. Dice el 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, o sea que siempre sean gente, porque tienen mucho, deben dar mucho. Generosos, habla de la cantidad, la calidad, porque luego hoy damos, siempre digo esto, si usted va a botar unos zapatos y se lo va a regalar a alguien, no le diga, los tenía ahí, los iba a botar, ¿los quieres? ¿Se oye bien eso? No hagan eso, por favor. Casi los boto y pensé en ti. Aunque sea verdad, no creo que es prudente, ¿verdad que no? Se oye mal. Dice, no, gracias, yo tengo 150, le digo, aunque tenga 2. Se oye feo eso, ¿verdad? Dice el 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. La palabra generoso aquí, hermanos, habla de un corazón bueno, que por naturaleza lo primero que sale de su corazón cuando obtiene algo es pensar en los demás. No sé si usted conoce gente así. De repente le dan en abundancia. De repente yo recuerdo en mi casa cuando llegaba un saco de naranjas, antes de comenzar a poner en el refrigerador decían,
Ay, búscate 5 bolsas para mandarle a fulano, mandarle a fulano, mandarle a fulano. Es la actitud de la palabra generoso. ¿Sí lo entienden bien? Es alguien siempre listo para dar al necesitado. Esta palabra no significa dar porque tengo mucho, sino dar porque tengo, o dar de lo que tengo. Porque algunos dicen, no, pues yo quisiera dar, pero no tengo mucho. No, Dios, generoso no es dar $1,000,000. Generoso es basado en una medida matemática según tu capacidad. ¿Cuántos se acuerdan de la viuda que echó la monedita? Dice el Señor, ustedes echaron de lo que les sobró, pero ella dio todo lo que tenía. 2 moneditas, 2 centavitos, imagínense. Entonces el Señor calcula según la capacidad de cada quien. Lo contrario a la generosidad es ser tacaños, mezquinos, avariciosos. Es todo lo contrario al carácter de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios siempre sea abundante y generoso con nosotros? Todos queremos. Dios espera lo mismo de nosotros. Dios quiere que también seamos como Él, para que seáis hijos de vuestro Padre. Dios, mis hermanos, es sumamente generoso. Todo lo que vemos en la Biblia de Dios, todo lo que vemos de Dios es dar y dar y dar y dar. Incluso el texto famoso de la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Bueno, ahí está lo más generoso. Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Dirían, ¿cómo entonces, pastor, yo soy alegre cuando doy? Porque Dios llena tu corazón. Y luego llena tus bolsillos para que sigas dando y llena tu corazón. El proverbio dice, el alma generosa será prosperada. ¿Quién la va a prosperar? Dios, hermanos. Dice, y el que saciare, o sea, si yo sacio a alguien, o sea, si soy generoso, yo también seré saciado. Eso significa. Proverbios 19:6 dice, muchos buscan el favor del generoso. ¿Cuántos son amigos del generoso? ¿Verdad? Ay, invita a fulano que siempre trae. Pregunte. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Incluso al revés también funciona. No inviten a fulano que nunca pone. Es gallo. La generosidad, hermanos, nos hace libre del pecado de la avaricia. Y la avaricia es idolatría, e idolatría es tener un Dios en el corazón que nunca va a llenar tu corazón. Es intercambiar un Dios. Pero fíjense, la generosidad nos hace libre de la avaricia, nos permite demostrar el amor de Dios a otros, abre la posibilidad de la salvación y hace que Dios nos siga dando más. Amén. Magnifica su nombre, refleja el carácter de un Dios generoso a un mundo que, pues obviamente lo único que hace es consumir. La generosidad nacida del amor de Dios produce en nuestro corazón una satisfacción espiritual que trae gozo, felicidad y alegría cuando somos generosos, hermanos. No seamos tacaños al ser cristiano. Dígale que está a su lado, no seas tacaño. O si es una mujer, no seas tacaña. Y dígalo al revés también para que no se quede con la moneda. 2 Corintios 9:6 dice, por esto digo, el que siembra escasamente, eso es un principio de Dios, escasamente también va a cosechar, va a segar. Ahora, hemos estudiado este mismo texto que cuando Dios nos habla de abundantes riquezas, no siempre, hermanos, es algo material que Dios nos devuelve. No siempre. Puede Dios darte paz en tu corazón, te puede traer regocijo, te puede dar el placer de eso que tú piensas comprar, que te va a dar placer. No sé si entendieron. Tú dices, quiero comprar eso porque quiero disfrutarlo. Y a veces Dios no te da aquello, pero te da el disfrute, te da el deleite, el gozo en tu corazón. Y te quedas, o sea, te das por satisfecho. Dice, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. ¿Cuántos están alegres? Bueno. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ser generoso, nosotros los cristianos al ser generosos estamos haciendo una buena obra, ¿verdad que sí? La generosidad según Dios produce alegría en nuestro corazón. Principio número 2, diga conmigo, el servicio.
Ahora, todo lo que voy a leer, en principio, son 3 nada más, nos incomoda humanamente hablando. Dar incomoda. ¿Cuántos dicen amén? A ver si alguien dice amén. ¿Servir incomoda? ¿Sí o no? O sea, estoy hablando de te saca de tu comodidad. Y el tercer principio que vamos a ver para terminar en un momento. Marcos 10:43 dice, pero no será así entre vosotros, Jesús hablando con los discípulos, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. A algunos Dios les da el don de servicio, como también les da el don de generosidad. Hay un don de servicio y de generosidad. Pero, sin embargo, todo cristiano debe ser generoso, todo cristiano debe servir. El servir a Dios no siempre tiene que ser aquí adentro, es una vida de servicio en todo momento. Es caminar con esa actitud de siervo, de sierva. Señor, ¿qué quieres que haga? De repente estás en la calle y ves una necesidad y puedes orar la oración de un segundo. Señor, ¿qué hago? ¿Quieres que me acerque? ¿Quieres que le dé $5? ¿Quiere que ayude a esta persona? Porque uno debe tener esa actitud de servicio en todo tiempo si somos cristianos. Romanos 12:6, en la versión Nueva Biblia Viva, hablando en el tema de los dones, lo voy a usar como ejemplo, dice, a cada persona Dios le ha concedido en su bondad el don de realizar cierta tarea. Aquí es dones para el ministerio. Dice, así que si Dios te ha dado el don de profetizar, ejercítalo de acuerdo con la proporción de la fe que posees, según Dios te diga. Si tienes el don de servir a los demás, sirve bien. Si eres maestro, sé buen maestro. Si tienes el don de animar a otros, anímalos. Si Dios te ha puesto para ayudar a los necesitados, hazlo generosamente. Si Dios te ha concedido ser líder, dirige con mucha dedicación. Y si tienes el don de mostrar compasión, hazlo con alegría. Eso es para los que tienen este don. Ahora, yo me imagino que el que tiene el don de dar, Dios también lo prospera, porque es un don en el ministerio. Pero debemos de ver que estos dones son para el ministerio, pero todo cristiano debe aprender de esos dones que son el ser generoso, ser servicial y tener una actitud como Cristo. ¿Cristo fue generoso? Imagínese siempre, o sea, usted mira a Jesús como era. Y los 3 principios que estoy usando hoy de ejemplo son en el carácter de Jesús. Ya vimos el de generoso, estamos viendo el de servicio y vamos a ver el tercero en un momento. El servicio a Dios y a los demás es un fruto del carácter de Cristo. Cuando alguna persona se hace llamar cristiano, lo primero que debemos buscar en ellos son frutos que caracterizan la persona de Cristo. ¿Cómo sé que eres cristiano? Porque voy a la iglesia, porque diezmo, porque soy de casa de oración, tengo Biblia, los domingos me congrego, nada de eso, aunque todo eso es cristiano, sino en qué me parezco al carácter de Cristo. Esa es la forma de medir. Amén. Ahora, ¿cómo es que servir a otros trae alegría al corazón del creyente? Porque acuérdense, cuando alguien te pide un favor, cuando hay una necesidad, especialmente si ya te acostaste, si tú acabas de decir, pegas la cabeza en la cama, ring, tú. ¿Le ha pasado? En ese momento, hermanos, es dar un brinco. Si Dios se está moviendo o si sabes que tienes que hacerlo como cristiano. O sea, no quiero poner esto como que si el Espíritu te muestra, pero luego escucha, el Espíritu me dijo que me durmiera, ¿verdad? En ese momento hay que dar un salto y servir y mostrar el carácter de Cristo. Les aseguro que al principio van a sonar los huesos como oxidados. Pero una vez usted vaya en dirección a obedecer a Dios, va a sentir una satisfacción muy profunda en su corazón. Dios la va a poner allí por lo que hicieron. No sé si usted se ha dado cuenta, pero las personas más serviciales son personas que normalmente tienen un carácter alegre. Incluso hasta te dicen, ¿lo puedo ayudar? ¿Todo bien? No, yo no se apure, yo lo hago. O sea, esa cara de alegría, siempre veo eso en gente servicial. Cuando yo voy a la iglesia, ya yo sé quién es el servicial. Porque anda con la frente adelante así, como, ¿le puedo ayudar? Así, hasta de lejos así. Todo el tiempo así, ¿le ayudo? ¿Necesita algo? Yo no, está bien. Y si tú haces así en el asiento de la silla, buscando algo, se te acercan. ¿Quiere agua? ¿Le puedo traer algo? No, gracias, todo bien, todo bien. Pero es una actitud de alegría y de servicio en todo tiempo, ¿sí o no?
Miren, esto lo vemos como carácter en los discípulos. Hechos 2:44, ya estamos terminando. Hechos 2:44 dice: todos los que habían creído estaban juntos. Esa palabra juntos tiene sentido de que como amaban todos a Jesús, siempre estaban juntos, ¿verdad? Dice, y tenían en común todas las cosas, amaban al mismo Dios. Usted luego ve en Efesios 4 un bautismo, un Señor, una fe, todo en común. Creían lo mismo, vivían de una manera que pensaba el uno y en el otro. Entre ellos habían pobres y ricos. ¿Se acuerda cuando ellos vendían su heredad? Era una manera de alguien que tenía su propiedad. Dice el 45, dice, y vendían sus propiedades. ¿A qué categoría pertenece esa? Generosidad. Ese es el principio. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, aquí habla de generosidad y servicio también. Dice, en las casas comían juntos, ¿cómo? Con alegría y sencillez de corazón. La palabra sencillez significa alguien que no es sumamente exigente. Alguien que entiende que lo que decía en la frase, una gota del agua de Dios es mucho más que 800,000 galones de agua del catarata del Niágara. Una persona sencilla que dice, no, yo si tengo mucho igual, si tengo poco igual. O sea, si tengo mucho, gloria al Señor, como dice Pablo, sé tener abundancia, sé tener escasez. Es un cristiano que tiene mucho, no se cree, y si no tiene nada, no se queja. Esa es la idea de sencillez. Si tengo mucho, lo disfruto, pero digo, ay, ¿a quién le puedo? ¿Alguien necesita esto? ¿O le puedo dar eso? ¿O habrá comido fulano? ¿O supe que fulano perdió su trabajo? Le voy a mandar una ofrenda. Así, natural. Sencillez. Ay, es que ese dinero es para un ahorrito que tengo para comprar una cosa en el 2035, pero no se lo puedo dar. Hay gente que, me explico, es bueno ahorrar, ¿sí o no? Pero Dios nos da, así como el tiempo, nos da también para ahorrar un poquito. A veces nos tiene con el sustento de cada día. Como dicen en mi país, al pelo. Así, para beber, comer, dormir, vestirte. Y eso te da más fe, ¿sí o no? Horas más. Dice el 47 para avanzar, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Yo creo que usted note que este pueblo, esos discípulos, cuando adoraban a Dios, no era solamente porque el director de alabanza les dijo, levanten sus manos, aplaudan, díganme, no, sino que ya venían con un regocijo y una alegría que brotaba alabanza de su corazón. Ya vimos el tema de la llenura del Espíritu y dice que esa llenura produce alabanza, que habla de una alegría en el Señor. Dice luego, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una iglesia generosa, servicial, trae más gente, crece. Amén. No debemos ignorar, hermanos, que existe una forma egoísta de servir a Dios. ¿Cómo sabemos? Pues cuando alguien dice, pastor o hermano, quiero servir, pero no ahí, ahí no, aquí. Bueno, quiere servir, pero no a Dios. ¿Por qué? Porque es el Señor quien establece donde Él quiere que sirvamos. Sí, yo voy a servir, pero hay una condición en beneficio egoísta. Y esto es muy irónico porque servir por egoísmo, sí, hermanos, sí existe. Gente que cuando sirve no lo está haciendo en sí por amor a los demás, lo está haciendo para llenar un vacío. Y no debemos hacer el servicio, un Dios. No debemos hacer del servicio un Dios. Servir, hermanos, servir a Dios consiste en hacer lo que Dios dice, cuando Dios lo dice, en la manera que Él lo dice. ¿Cuándo, cómo y dónde Dios lo dice? Señor, ¿dónde? Aquí, Señor. ¿Cuánto? Aquí, ¿con quién? Tú, Señor, sabes. Tú me dices, yo lo hago. Así como un mesero, como un siervo, como un esclavo. Muchos se pierden muchas bendiciones de Dios porque no quieren servir. Iba a decir no sirven, pero no quieren servir. Se oye feo, ¿verdad? No sirven. Bueno, no sirven, pero en el sentido de no quieren servir a Dios. Y créame que cuando Dios nos llama al servicio, no tiene que ser tan ceremonial y que tiene que ser el pastor. No, hay cosas que sale natural. Yo le llamo el ministerio. ¿Cuántos se acuerdan de él? Dígalo. Del papelito. Exacto. Comenzamos con un papelito en el suelo en la casa del Señor. Ay, voy a botar eso. Y Dios te ve.
¿Sí o no? Así como Agar, Dios te ve. Hebreos 13, verso 1, dice, permanezca el amor fraternal. ¿Cómo se demuestra? Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Cuando servimos a Dios en cualquier área, hermanos, que Él nos permita, surge un regocijo interno, créanme. Y se cumple el propósito de nuestra existencia, porque al servir a Dios encontramos sentido de vida, el cual la gente hoy no sabe para qué existe. Fuimos creados para adorarle y una forma de adoración es el servicio, hermanos. Mateo 4:10 es lo que Jesús le dice a Satanás. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Principio número 3 y último. ¿Alguien se imagina cuál es? Hablamos de la generosidad, el servicio. Son principios que nos hacen libres, son principios que llenan el corazón cristiano, espiritualmente hablando. El tercero es el perdón. Ser generosos, servir y perdonar. Si hay algo que nos roba el gozo, hermanos, la paz y el contentamiento que Dios da, es la falta de perdón. La falta de perdón se refleja hasta en el rostro. Yo sé que cuando diga eso, algunos van a ser así. Se van a reír, ¿verdad? Bueno, a esto la Biblia le llama, hermanos, amargura. Diga conmigo, amargura. Las personas amargadas no pueden disfrutar el momento sin tener el sentimiento de amargura, que todo le molesta, todo es una crítica negativa, son impacientes. Y cuando tengamos tiempo, hermanos, siempre debemos discernir nuestro hablar, en la manera que hablamos hacia una persona, en la manera que hablamos de otro. El viernes hablé un poquito de la lengua, ¿verdad? El tema cuando somos falsamente acusados. Y a veces cuando mi esposa me ha dicho, de repente digo algo negativo y me pregunta, ¿tienes celos? Eso, ¿estás amargado? Esto, me pregunta seguido. Y yo digo, no sé, creo que no, pero me examino. ¿Por qué? Porque la amargura se arraiga en el corazón, hermanos, y nos destruye. Y nunca tenemos paz, aunque el Señor te derrame de todo su gozo, si no perdonas, es como el corazón cerrado. Dice la palabra, el cielo de bronce, cerrado. Lo penoso de todo es que hay cristianos que han vivido toda su vida amargados, hermanos. Se han acostumbrado a vivir así son y ahí se quedan. Han aprendido a vivir en una amargura y eso ha formado su carácter en vez de la palabra y el Espíritu Santo. ¿Cuántos en algún momento han sentido alivio al perdonar a alguien? ¿Alguien aquí? Mis hermanos, se siente bonito. ¿Solamente 3 personas o? Creo que hace falta más perdonar entonces. La falta de perdón es una carga en el alma, mis hermanos. ¿Una carga dónde? En el alma. Si hay amargura, acuérdense, mire, cuando yo he hablado con algunos y yo sé que hay traumas muy difíciles hasta de hablarlo, yo sé. Hay de todo tipo de traumas por situaciones del pasado. Pero siempre piensa que todos hemos pasado por alguna situación del pasado y queremos respetar, ser sensibles a eso. No estoy diciendo que no. Sin embargo, lo que te hayan hecho en el pasado, si no perdonas, el mismo dicho que siempre uso, te ofenden a ti, te amargas y tú piensas, o sea, tú te bebes el veneno y piensas que quien se va a morir es el otro. Y esa persona que te ofendió una vez, a lo mejor ni se acuerda, o lo hizo sin querer, o lo hizo, aunque sea intencional, pero ya en su corazón a lo mejor se convirtió a Cristo. Y tú sigues amargada o amargado. Esto, hermanos, no hay espacio para el amor, la alegría, el disfrutar la vida cristiana, hermanos. Es algo que yo siempre hablo con algunos, les digo, hay que disfrutar la vida cristiana. O sea, la vida cristiana es difícil en sí misma, negarnos las pruebas, pero hay una parte que es la alabanza, el gozo, el servicio, convivir con los hermanos, orar por los hermanos, ser generoso. Todo eso es parte del gozo de la vida cristiana. Y hay que hacerlo disfrutándolo, pero hay que limpiar. Y el perdón puede ser un obstáculo. El perdón puede ser un obstáculo. La falta de perdón, hermanos, cierra el cielo para el amargado. Todo se siente pesado, todo le parece negativo y molesto. Pero para el alegre de corazón, hermanos, en lo poco le parece mucho. Al amargado lo mucho le parece poco y al alegre lo poco le parece mucho.
todo lo mira con un corazón lleno de agradecimiento a Dios, y de ahí brota la generosidad y el servicio del cual hablamos hace un momento. Como dice Santiago, si alguno está alegre, cante alabanza. Mateo 18:21 dice Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Es decir, que me ofenda. O sea, ¿cuántas veces, Señor? Ya van, con Santiago ya van 8. O sea, con Andrés van 5. Y le pregunta a Jesús: ¿hasta 7, Señor? Pues ya casi, ya van 5. Para que a las 7 ya le corto la cabeza. Y lo digo porque así Pedro era, Y en esa pregunta que parece exagerada, o sea, es como decir, ¿cuántas veces quiere que limpie la casa? ¿100 veces? No, está haciendo hasta 1000. Y vas con esa actitud de, no me va a decir que mucho menos. No, hasta 70 veces 7. Y ese número es perfección por perfección, significa siempre ser perdonadores. No habla de que cuando llegues a las 490 ya. Yo creo que si llegas ahí ya habrás cambiado tu corazón, o Dios habrá cambiado tu corazón. Jesús le dijo a sus discípulos: den de gracia lo que de gracia han recibido. Yo les pregunto a todos, todo lo que Dios nos provee, ¿lo recibimos por nuestras capacidades humanas o por gracia? Por la pura gracia de Dios, ¿sí o no? Eso significa que debemos de ser generosos. El hecho de que Dios viniera a esta tierra, hermanos, y nos sirviera a nosotros, ¿lo hizo porque lo merecíamos o lo hizo por gracia? Entonces, de gracia debemos de servir a los demás, no importa quién sea. ¿El perdón de Dios fue por mérito o fue por su misericordia y gracia? Igualmente debemos de perdonar, hermanos. La generosidad, el servicio y el perdón son 3 de las marcas que caracterizan a Jesús. Jesús fue generoso, servicial y perdonador. ¿Sí o no? Cuando nos llaman cristianos es porque asumen que somos así como Cristo. No porque nos ven la camiseta que dice Cristo te ama, el cual no es malo, pero no queremos que esa sea la forma en cómo saben que somos de Cristo. Queremos que la gente vea, cuando alguien dice, ¿eres cristiano? Yo no le digo sí, le digo, ¿por qué me preguntas? O sea, yo quiero saber qué vio en mí. Dice, no, es que la cruz de ceniza y te vi. Es fácil así, ¿no? Pero yo quiero saber qué vio en mí para yo o fortalecerlo o a lo mejor, si es una crítica, cambiar. No, es que me di cuenta cuando esto, ¿verdad? Y dicen algo, ¿no? Pero miren, la generosidad nos hace libre de la avaricia, que es idolatría. Es un pecado que Dios, obviamente es cambiar a Dios por otro Dios. El servicio nos da propósito. Cuando un ser humano, hoy día los jóvenes yo escucho mucho esta palabra, cuando dicen, es que no tengo sentido de vida, no sé qué hacer. Cuando éramos niños ya teníamos escrito en un papelito lo que íbamos a hacer como profesionales. Hoy, dice, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a estudiar? I don't know. Esa es la respuesta de los jóvenes de hoy, la mayoría. Bueno, el servicio nos da propósito. El perdón nos limpia. Un corazón libre, con propósito y limpio, obviamente Dios lo llena de su alegría, de su prosperidad, de su felicidad, de todo lo que el Espíritu nos quiere dar. ¿Qué les parece si terminamos con gozo? Amén. Póngase de pie y vamos a terminar este tiempo en alabanza, dándole gracias al Señor. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuántos estamos alegres? Amén. Alabemos, hermanos, con regocijo, con júbilo al Señor y terminamos exaltando a nuestro Señor, porque Él es bueno. ¿Cuántos estamos agradecidos por la palabra del Señor? Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a vivir estos 3 principios: generosidad, servicio y el perdón, a practicarlos. Amén. A ver si nos ayuda con sus manos. Con alegría, Señor, queremos alabarte solo a ti. Tú eres digno de suprema alabanza, Señor. Bueno
alabarte, oh Jehová, cantar salmos a tu nombre altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y cada noche tu fidelidad. Con los instrumentos te alabaré, mucho me has alegrado, oh mi Rey, en las obras de tus manos me gozaré, cada día te bendeciré. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Con alegría cantaré salmos, celebraré tus obras y tu poder. Generación a generación celebrará tus obras. Con alegría cantaré salmos, celebraré tus obras y tu poder. Generación a generación celebrará tus obras. Digamos, bueno es alabarte, oh Jehová, cantar salmos a tu nombre altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y cada noche tu fidelidad. Con los instrumentos te alabaré, mucho me has alegrado, oh mi Rey, en las obras de tus manos me gozaré, cada día te bendeciré. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Con alegría cantaré salmos, celebraré tus obras y tu poder. Generación a generación celebrará tus obras. Con alegría cantaré salmos, celebraré tus obras y tu poder. Generación a generación celebrará tus obras. Con alegría cantaré salmos, celebraré tus obras y tu poder. Generación a generación celebrará tus obras. Con alegría cantaré salmos, celebraré tus obras y tu poder. Generación a generación celebrará tus obras. A ver si ya se la aprendió las cosas, decimos. Con alegría cantaré salmos, celebraré tus obras y tu poder. Generación a generación celebrará tus obras. Con alegría cantaré salmos, celebraré tus obras y tu poder. Generación a generación celebrará tus obras. Sí, Señor. Con alegría cantaré salmos, celebraré tus obras y tu poder. Generación a generación celebrará tus obras. Con alegría cantaré salmos, celebraré tus obras y tu poder. Generación a generación celebrará tus obras. Sí, Señor, con alegría te cantamos solo a ti. Podemos dar gritos de júbilo. Tú nos das felicidad eterna, Señor. Y digamos juntos. Alabemos por su grandeza, alabemos por sus proezas, alabemos con
porque el Señor nos da un gozo eterno, amén. No podemos callar en toda situación, en todo momento. Él es digno de ser exaltado. Que el Señor nos bendiga, hermanos. No se vaya sin antes despedirse del hermano que tiene a la par. Que tenga buen día.